Saludos, señores, bienvenidos aquí a esta entrega de reseñas, aquí con Adelaida Martínez. Presente. Compañera liceísta. ¿Cómo está el licey, jovencita? Estamos bien, volvimos a... ¿Mi equipo? Gracias al escogido volvimos al primer lugar en la tabla. ¿Sí? Ustedes entonces se agarran de... El escogido le ganó ayer, le ganó hace par de días a las Águilas. Sí. Ellos así les encanta mismo. el sótano. Ellos ayudan a sus vecinos. Le encanta el sótano. Bueno, y volviendo a los temas de verdad que interesan a la población también en el terreno político, esta semana se han producido muchas noticias que la población ha seguido a través de las distintas redes sociales y de los medios tradicionales. Una de ellas tiene que ver con, primero, una declaración que produjo el alto comisionado, el director del alto comisionado de los derechos humanos de las Naciones Unidas, en donde prácticamente le daba una orden a la República Dominicana de parar los retornos de los haitianos a su país, ¿verdad? Las deportaciones. En unas declaraciones inusuales de un presidente de la República, el presidente Luis Abinader dio unas declaraciones que todo dominicano tiene que sentirse orgulloso de el tono y la forma en que dio esas declaraciones, fijando la posición del gobierno dominicano, que no es solo del gobierno dominicano, es una posición del país. Nosotros, como decía el presidente Adela, sí, nosotros como país no podemos dar más y nadie está obligado a hacer más de lo que puede. El presidente de la República de verdad lo que ha hecho es fijar una posición que es nacionalista, una posición patriótica y que de verdad, señores, hace que uno se sienta bien con esa declaración, porque hacía falta. Lo que hay que dar otro paso para que eso que el presidente de la República señaló se aplique en la frontera. Seguir deportando a los indocumentados y multiplicar eso, porque es un derecho soberano que nosotros tenemos como país, que no nos lo puede quitar ni las Naciones Unidas, ni la Organización de Estados Americanos, ni Estados Unidos, ni Canadá, ni nadie, porque a esos países nadie le dice que no deporten a los indocumentados. O ese señor le dice al presidente de Estados Unidos, o al primer ministro de Canadá, o al presidente de Rusia, que no deporte a los indocumentados. ¿Se lo dice? No se lo dice. Lo que pasa es que ellos se creen que nosotros somos una aldea y están equivocados, Adelaide. Una posición, ¿verdad?, que la que ha asumido el presidente de la República Dominicana, que debe asumir cualquier presidente cuando una fuerza extranjera intenta, a modo de injerencia y diría yo de frescura, como decimos los dominicanos, ¿verdad?, de atrevimiento, de querer disponer, de querer establecer medidas que son propiamente soberanas, que son nuestras. Saludamos, vi a muchos colegas ayer subir el video en las redes sociales del presidente Luis Abinader, donde le responde en nombre de República Dominicana, usando su figura presidencial, a este alto comisionado que pide a República Dominicana que no siga deportando. Pero ¿y quién es él para pedirle a República Dominicana que haga las cosas que tiene que hacer para que se cumpla con la ley migratoria? Es un atrevimiento y es una falta de respeto cuando todo eso viene precisamente de las naciones que deben resolverle el problema a Haití. Ellos son los que tienen que buscar la manera de que lo que está pasando allí pueda disminuir un poco, pueda controlarse, porque son los principales responsables del desorden y del caos que vive Haití. Estados Unidos, Canadá, Francia, todas esas grandes naciones que se aprovecharon de todo eso que está ocurriendo así. Así que saludamos esa posición, la apoyamos y República Dominicana es soberana y nadie tiene que atreverse de esa manera a pedir que se incumpla con la ley migratoria. Y ya luego de visto, ¿verdad?, nuestros pareceres sobre la posición del presidente, que volvemos y la aplaudimos y la saludamos, toca ahora ver lo que pasó
durante la semana. Muchas lluvias, señores, un día horrible en República Dominicana, en el Distrito Nacional Santo Domingo, con todas esas lluvias que cayeron, 9 vidas se perdieron. Así que vamos a ver a continuación el resumen de noticias con nuestra querida Yarit Ortiz. ¿Qué tal, amigos de Reseñas? Yarit Ortiz con otro resumen informativo. En una intensa búsqueda en la ribera del río Isabela, la Defensa Civil recuperó los cuerpos de 2 ciudadanos reportados como desaparecidos desde el viernes 4 de noviembre por las inundaciones urbanas que provocaron las fuertes lluvias. Las víctimas fueron identificadas como José Antonio Batista Hochi y el joven Luisinski Mojica, aumentando a 9 las muertes por las fuertes lluvias en el Gran Santo Domingo. En otras informaciones, una joven de 17 años fue ultimada en el sector Villa María del Distrito Municipal de Pantoja y, según informó la Policía Nacional, por su muerte, las autoridades persiguen de manera activa a William Eligio Víctor, quien es señalado como la persona que le propinó 2 disparos a la joven y quien emprendió la huida junto a su hijo, exnovio de la hoy fallecida. Continuando con las noticias, el vocero de la Policía Nacional informó la muerte de un primer teniente retirado de esa entidad, que habría sido asaltado por aparentes delincuentes según audiovisuales divulgados en las redes sociales. El hombre fallecido fue identificado como Cirilo Portorreal, de 49 años de edad, quien fue abatido en un aparente hecho criminal en el sector de Los Mameyes de Santo Domingo Este. En medio de una ola delictiva de asaltos, secuestros y crímenes que no cesa en la República Dominicana, desconocidos ultimaron de 3 impactos de bala al coronel de la policía adscrito a la Dirección Nacional de Control de Drogas, Estefan de la Rosa, de 52 años de edad. Este bono Saldo Mi Hogar es una iniciativa para Pasando a otras noticias, el gobierno anunció la creación del bono Saldo Mi Hogar para beneficiar a más de 8,000 familias a nivel nacional, a los cuales se les han otorgado viviendas a través de los diferentes proyectos habitacionales realizados por el antiguo Instituto Nacional de la Vivienda, INVI, desde su creación. En otras informaciones, tras 12 años de rezago censal en el país, comenzó formalmente el 10º Censo Nacional de Población y Vivienda, que se realizará hasta el 23 de noviembre para recolectar datos de los ciudadanos, hacer proyecciones y elaborar planes de desarrollo económico y social. Declaraciones contundentes las del presidente de la República, Luis Abinader, quien calificó de inaceptables e irresponsables las declaraciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, quien pidió al gobierno dominicano detener las deportaciones de haitianos. Y pasando al plano internacional, el exmandatario de Estados Unidos, Donald Trump, calificó a la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, como un animal durante un mitin de campaña en apoyo a los candidatos republicanos en la ciudad de Ohio. Otra noticia en el plano internacional que ha dado mucho de qué hablar en el plano internacional fue la elección de un joven biológicamente de sexo masculino quien se convirtió en el primer concursante transgénero en ganar un certamen de belleza para mujeres en Estados Unidos, celebrado bajo el auspicio de la organización Miss América, según informa la prensa local de este país. Continuando con el plano internacional, un hombre fue detenido por la policía después de que arrojara huevos al rey Carlos III de Reino Unido y a su esposa Camila, mientras el monarca visitaba la ciudad de Nueva York para participar en la inauguración de una estatua de la reina Isabel II, la primera que se instala desde su muerte. Y a propósito del tema de la gran densidad poblacional que ha copado a la capital de la República Dominicana y las otras ciudades como Santiago, Puerto Plata, las principales ciudades del país,
no solo tiene que ver con drenaje pluvial o drenaje sanitario, tema de manejo de los desechos sólidos, también tiene que ver con el tema transporte. El transporte ha aumentado en el centro de la ciudad de Santo Domingo, el parque vehicular, el parque vehicular ha aumentado de manera exponencial. Vamos a ver un reportaje que nos tiene Yadilis Guillén sobre el transporte a propósito de densidad poblacional aumentada. Así es que veamos. Las vías de Santo Domingo se tornan intensas desde que el reloj marca las 6 de la mañana. Esto debido a la cantidad de vehículos que se trasladan desde los diferentes sectores de la ciudad. Según los registros de la Oficina Nacional de Estadística, desde el año 2020 a septiembre del 2022, el parque vehicular en República Dominicana pasó de 4.842.367 unidades a 5.387.020, mostrando un incremento de 4.55%. Por otro lado, la Dirección General de Impuestos Internos, en su informe Parque Vehicular, reporta que en el año 2020 en República Dominicana circulaban 2.695.457 motocicletas, a diferencia del año 2021, que el total de vehículos que circulaba era de 2.874.590, lo que representa una variación relativa de un 6.6%. Partiendo de estos datos estadísticos, podemos decir que una de las principales causas de la inmovilización en Santo Domingo es el aumento de automóviles, lo que provoca gasto en combustible e impide que tanto aquellos que se trasladan en transporte público o privado puedan llegar a tiempo a su destino final. Ante el incremento de automóviles que ha presentado en los últimos años el país, Hugo Veras, director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, explicó que la República Dominicana aún no posee un sistema de transporte colectivo que sea efectivo para la población, por lo que trabajan en transformar la movilización para cuando llegue ese momento. El tema del incremento del parque vehicular hay que entenderlo porque todavía nuestro país no tiene garantizado un sistema de transporte colectivo que sea efectivo para la gente. Aquí hay en varias ciudades, no solamente en el Gran Santo Domingo, sino en varias ciudades, hay prácticamente una obligatoriedad a que la gente vaya migrando o aspirando a tener una motocicleta, a tener un carro, a tener un vehículo individual, porque las condiciones en gran parte de estos lugares no son las más correctas, las más humanas, vamos a decir, en las que la gente se puede movilizar. Solo en 2007 a 2021, República Dominicana registró un total de 24.917 accidentes de tránsito, de acuerdo a registros de la Oficina Nacional de Estadística. Se recuerda que los accidentes de tránsito son una de las principales causas de muertes que afecta al país. Hugo Veras indicó que los accidentes de tránsito son causados por la imprudencia de los conductores, mala edificación en puntos determinados y la condición del parque vehicular. No podemos negar que nosotros tenemos un problema serio, incluso la calificación de nuestras carreteras es una muy mala calificación en materia de seguridad vial. Pero ¿qué causa en mayor casos los accidentes de tránsito? Las imprudencias de los conductores por un lado, la mala edificación en puntos determinados por otro y la condición del parque vehicular por otro lado. En ese mismo orden, anunció que en los próximos días será inaugurado el Centro de Control de Vehículos de Carga, donde estarán replicados los camiones de más de 13 ejes, los cuales están obligados a tener un sistema GPS. Igualmente, dijo que con este sistema se consigue que los vehículos de carga bajen su velocidad,
llegando a tener una ventaja significativa a los niveles de riesgos de accidentes de tránsito. Nosotros estamos trabajando para corregir el tema de las condiciones del parque vehicular y la administración del parque vehicular. Estamos trabajando, incluso en los próximos días estaremos inaugurando el centro de control de vehículos de carga que tendrá el Intran, que ese centro de control de carga, a través de la tecnología, no hay que inventarse ninguna fórmula, la tecnología está ahí y nosotros vamos a tener replicado todos los camiones de la República Dominicana, principalmente camiones de más de 3 ejes que están obligados por ley a tener un sistema de GPS. Veras apuntó que el gobierno está claro en lo que se debe hacer y que los proyectos se encuentran en funcionamiento, por lo que en un periodo de largo y mediano plazo, la ciudadanía verá los resultados. Para Reseñas, Yadilis Guillén. En la entrevista central de Reseñas le damos la bienvenida a Marcos Barinas Uribe, arquitecto y urbanista. Fue becario Fulbright en la Universidad Católica de América y el Instituto de Arquitectura del Sur de California y realizó estudios de posgrado adicionales en la Universidad de Chile y la Escuela Diplomática Nacional de la República Dominicana. Ha sido director de programas de maestría en República Dominicana y profesor visitante en Venezuela, Puerto Rico y Estados Unidos. Marcos Barinas cuenta con 20 años de experiencia profesional en el área de urbanismo y planificación territorial, tanto en el sector público como en el privado. Actualmente se desempeña como consultor en transporte, proyectos de sostenibilidad y gobernanza para el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Administraciones Públicas. En la entrevista central de Reseñas le damos la bienvenida a Marcos Barinas Uribe. Y como habíamos avanzado, llegamos a la entrevista central, hoy con el arquitecto Marcos Barinas Uribe, a quien tenemos el honor de recibir un experto urbanista. Así es. Adelaida. Bienvenido, Marcos. Así que usted en su programa. Barinas y Uribe de San Cristóbal. Bueno, eso sí es verdad. Mis genes no pasan del río Nigo y el río Nizao. Sí, porque también como san cristobalense por herencia de padre, de la Rosa, sé de los Barinas, de los Uribe. Por eso es que él tiene el dato. Y todos esos apellidos san cristobalenses. Así que gracias por la estar gente, aquí. Sí, perdón Rafael, sí. Marcos, la gente no se imagina la importancia de la arquitectura y el urbanismo. Sí. Yo que ahora mismo estoy trabajando con un patio y una arquitecta me diseñó eso y uno puede ver el cambio. Después de hasta medir un rinconcito, todo eso tiene su porqué, señores. Claro. Usted ve un diseño en cuestión de esto de arquitectura y a usted se le abren los ojos, ¿y eso va a quedar así? Pues así mismo queda, porque le miden todo a la perfección. Son magos esta gente. Así mismo es. Son los que le dan la belleza, ¿verdad?, a las ciudades. Y a propósito de ciudades, Marcos, conocemos un evento que ocurrió recientemente, se llama el Viernes del Diluvio. Ay, sí. O el Diluvio del Viernes. Fue 4 de noviembre, ¿verdad? Viernes 4 de noviembre. Sí, el 4 de noviembre. Y por eso estamos con Marcos aquí. ¿Por qué se inunda la ciudad de Santo Domingo? Bueno, la ciudad de Santo Domingo se inunda porque tenemos ya varias décadas de negligencia con el tema de los sistemas de drenaje. No solamente el pluvial, que fue, digamos, el protagonista de los eventos del viernes 4 de noviembre, sino también el sanitario. Sobre todo el sanitario, que de alguna manera siempre tiene mucha prioridad. Nosotros tenemos la gracia de que tenemos una ubicación privilegiada. No podemos ser más agradecidos de la ubicación que tiene la ciudad de Santo Domingo. La ciudad de Santo Domingo está frente al mar. Y la topografía de la ciudad, o sea, la manera en que se comporta el suelo de la ciudad va bajando hacia el mar,
de manera que la mayoría de las aguas superficiales de lluvia bajan por gravedad hacia afuera de la ciudad, o sea, hacia el mar. Lo mismo con la contaminación. Si nosotros fuéramos una ciudad en un valle, nos estaríamos hasta el cuello de agua y hasta al ser invivible la contaminación que habría en esta ciudad, como otra ciudad del hemisferio, digamos Santiago de Chile, por ejemplo, que Santiago de Chile llega un momento en que la contaminación impide que la gente salga de su casa, ¿no? Sí. Precisamente por eso, porque es una olla. Nosotros no, nosotros tenemos el privilegio de que el mar se lleva toda la contaminación y se lleva todas las aguas superficiales. O sea que imagínense ustedes qué tan mal está el drenaje de la ciudad, que aún en zonas teniendo altas, una condición tan privilegiada, la ciudad puede ocurrir en la ciudad catástrofe, hay que llamarlo así, como lo que ocurrió el 4 de noviembre. si yo no me equivoco, no había pasado esto que pasó el viernes aquí en Santo Domingo, Distrito Nacional. No, sí, o sí, tenemos un referente, porque zonas que nunca se inundaban, se inundaron exacto. ese día. Esa es la diferencia, de inundarse se inunda cada rato, o sea, siempre. No, sí, eso sí, de hecho, sí. Todos los años se inunda la ciudad. Hay sectores que es tradicional que se inunde. Todo el mundo sabe que los prados, donde estamos, el canal, se inunda. Sí. Por una condición de la topografía, de que no es estable. Todo el mundo sabe que la zona de Arroyo Hondo, Cuesta Hermosa, por impacto de las cañadas, también tiende a recibir mucha agua e inundarse. Los ríos se desbordan y demás. Lo que pasó esta vez es que sectores que tradicionalmente no se inundan o se inundan parcialmente, se inundan una esquina, se inunda una calle, se inundaron de una manera escandalosa. Eso es el Polígono Central en específico. Y eso lo que te indica es que es un llamado de atención a las políticas de los últimos 15 años en el Polígono Central, que es lo que ha causado las políticas de planificación urbana, que es lo que ha causado el que se inundara de esa forma. Marcos, una solución, yo sé que eso está programado para largo y mediano plazo. ¿Cuál sería y cuánto sería el costo para el Estado Dominicano a mediano y largo plazo de una solución más o menos entendible de ese tema? Mira, las ciudades, los problemas de las ciudades se resuelven en décadas. O sea, si alguien intenta decirle a ustedes, a los televidentes o a cualquiera que va a resolver el problema de la ciudad en un periodo, ya sea el de los entaponamientos o el del drenaje sanitario o el de la contaminación, y dicen yo lo voy a resolver en 4 años, es un mentiroso. Tú sabes, las ciudades se resuelven en décadas y los problemas que estamos viendo hoy son consecuencias de las políticas públicas que ocurrieron hace 20 años. O sea que si ahora hay tapones, vaya 20 años atrás, 25 años atrás y vea qué ocurrió, que eso es lo que tenemos ahora es una consecuencia de esa política. En la misma dirección, si queremos resolver un problema de décadas de negligencia, como es el tema del saneamiento de la ciudad, en este caso referido al drenaje sanitario y el pluvial, estamos hablando de que necesitamos 20 a 30 años. El drenaje sanitario... Es un tema que se utiliza mucho, y perdona que te interrumpa, en campañas políticas, que suele utilizarse mucho y a final de cuentas uno no ve una solución. No, para nada. Existe un plan de alcantarillado sanitario. ¿Quién lo hizo? Lo hizo la CAS, por supuesto. La Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo es la institución a cargo del tema del drenaje, tanto del drenaje sanitario como del alcantarillado pluvial y el acceso, digamos, a sistemas básicos de agua potable. Ese plan se planteó hace 20 años con un horizonte de préstamo, de un préstamo que se iba a hacer del BID de 750 millones de dólares, del cual se han hecho algunos temas, porque no es que no se esté trabajando en soluciones al drenaje sanitario, no pluviales, de la ciudad. Dígase, ustedes han visto ahí frente a el Parque Memorial, en la Charles de Gaulle, que se hizo una subestación de mantenimiento, de tratamiento de aguas. Eso es parte de ese plan. También en las afueras de la ciudad
hay unos temas que se llaman barreras de salinidad que se han hecho. Por San Isidro. Hay ciertos proyectos que se han ido elaborando de ese plan, ¿no? Pero no es suficiente. ¿Y el costo anda por ahí? Por más de 7 Bueno, eso hace 10 años que inició el plan, andaba el costo por $750 millones, que hay que ver por dónde anda ahora. No estoy enterado exactamente de los detalles en este momento del plan. Sé que existe, sé que se han ido elaborando ciertos aspectos. Lo que no ha ocurrido es que ese plan, que es de un sectorial, porque las aguas es un sectorial, es una parte de infraestructura, de ingeniería, que es un sectorial, pero hay otros aspectos que hay que tomar en cuenta también, que no son sectoriales, por ejemplo, los ayuntamientos y la participación de los ayuntamientos en seguir avanzando en aspectos que no tienen que ver necesariamente con ese plan, porque ese plan se refiere a problemas a escala de la ciudad completa, ¿no? Okay. Santo Domingo es una ciudad de 5,5 millones de habitantes, pero esa ciudad de 5,5 millones de habitantes está dividido en 12 municipios, son 12 autoridades tomando decisiones en cada uno de esos cual municipios. con su agenda. Cada cual con su agenda, mucho de políticas, de partidos ¿Sobre políticos quién diferentes. recae la mayor responsabilidad? ¿Sobre las alcaldías? Bueno, las alcaldías son el gobierno de la ciudad. Pero como les estoy explicando, la ciudad de Santo Domingo no es el ámbito de una alcaldía, es el ámbito de 12 alcaldías. Hay temas que superan el problema de un municipio. El de las aguas, de lo que ocurrió el viernes, no necesariamente. Pero el del tránsito, por ejemplo, puede ser el mejor alcalde del Distrito Nacional. Pero si Santo Domingo te está mandando 300,000 vehículos diarios, tú no resuelves nada como ayuntamiento de un municipio. Tú tienes que trabajar a otra escala. Ahí es que viene el tema del ordenamiento territorial, ¿no? Y la ley de ordenamiento territorial, que ahora mismo la están bombardeando porque hay muchos intereses que el orden no les interesa, porque se han beneficiado del desorden por muchos años. Y este tema que les estoy diciendo, de estas complejidades que tiene la República Dominicana en cuanto a sus ciudades, solamente se resuelve desde el ordenamiento territorial. Pero desde la planificación urbana, que fue lo que le dije al principio, que fue la particularidad del viernes 4 de noviembre, no estamos haciendo mucho. Lo que ocurrió en el Polígono Central se deriva primero de un tema histórico. Sí. En los años 70, 80, el Polígono Central era un desarrollo de viviendas aisladas, casas, en un solar. Tú tenías un solar, construías una casa, tenías un patio posterior, un patio frontal. Cuando llueve, el agua que cae del cielo, ¿no? Sus ciclos naturales que cae en el piso y va a querer ir al subsuelo, alimentar el agua del subsuelo, de hecho. Y cuando no encuentra ese suelo natural, ¿qué hace? Trata de buscar por dónde salir. Buscar por dónde salir. Bien, entonces, en los años 70 y 80, cuando el Polígono Central eran viviendas aisladas, el sistema de drenaje era suficiente. ¿Qué era? Contenes, así es, un invernal y un filtrante. Si ustedes van a cualquier calle, nuestro rudimentario sistema de drenaje, que hay un contén, ustedes se han fijado, la calle tiene un contén con una cuneta, que cae el agua ahí y la dirige a una esquina donde hay una parrilla, donde se mete el agua ahí y en esa parrilla hay un tubo que inyecta el agua al subsuelo. Ese es el sistema rudimentario de drenaje que tenemos, que en los años 70 y 80 funcionaba para la densidad y el patrón de desarrollo que había. Pero ahora, con todos estos proyectos de torres, sin nuevos espacios públicos, donde se han robado todas las aceras, donde el sistema vehicular y los parqueos son más importantes que los espacios públicos de la gente, el agua cae y no tiene a dónde ir. ¿Y qué hace? Va a la calle a inundarla. Entonces, ese exceso de pavimentación ha provocado que ya el sistema del drenaje sanitario de Naco, Piantini, Serrallés, Evaristo Morales, etcétera, Paraíso, etcétera, hasta el Quisqueya se inundó. Es insuficiente para resolver ese problema. Y por tanto es increíblemente vulnerable. Hasta con una botellita que usted tire en un contén, esa botellita puede terminar en ese filtrante y taparlo. O el filtrante verse saturado e incluso empezar a tirar agua para arriba. Entonces, eso fue lo que ocurrió. Marcos, usted está tocando un tema que es vital en la complejidad de la situación de la ciudad de Santo Domingo, de la capital. Y de toda la ciudad del país. Pero la ciudad como centro político y operativo de todo,
ha habido un desplazamiento de la población rural hacia a las zonas urbanas, y Santo Domingo es que ha absorbido buena parte de eso. Yo recuerdo, porque nací aquí en la capital, que cuando yo era muchacho, yo iba con el grupo de muchachitos del barrio, íbamos a todo Arroyo Hondo donde no había una sola vivienda y eran fincas. Y yo recuerdo esa cañada que se inundó y donde se perdió ese joven, lamentablemente, Jochi Batista. ¿Y el del esa Iberia? viene desde Herrera por ahí, cruzando, que por ahí se llama Guajimía, hasta llegar a Arroyo Salado, cruzar y desembocar en el río Isabela. Así es. Pero en todo ese trayecto, eso ha sido tapado. ¿Cuál es el impacto que tiene esa situación y el cambio climático en todo esto que hemos estado hablando hasta ahora? Yo quiero que usted me responda esa pregunta después de la pausa. Gracias por continuar con Reseñas. Hoy nos acompaña Marcos Barina, arquitecto, urbanista, a propósito de ese día tan terrible que vivimos los dominicanos, en especial los que vivimos en el Distrito Santo Domingo, República Dominicana. Rafael preguntaba, se habla mucho del cambio climático, de zonas que se han aquí con el tiempo hasta entaponado, y Marcos tocaba también la parte antes de eso, de la responsabilidad ciudadana, hasta cuando se tira una botellita. ¿Cómo mezclar todo esto en este tema que nos ha afectado tanto a los dominicanos, en especial a nosotros que vivimos aquí? Sí, bueno, es que son 3 niveles a los que hay que trabajar este tipo de temas. Primero es el nivel global, que las únicas políticas que tú puedes establecer a nivel nacional, de ahí lo que le dije al principio de la necesidad de una ley de ordenamiento territorial que obligue a planes nacionales de ordenamiento y que te diga hacia dónde crecen las ciudades dejen de crecer hacia áreas inundables. Aquí se construye en cualquier sitio, donde tú quieras y bajo tú quieras, en tu finca, tú haces lo que tú quieras. Y en los cauces de los ríos. En los cauces de los ríos. Ah, no, pero eso es a cada rato. O en áreas agrícolas o áreas inundables, eso es lo más común. Entonces hay que empezar por ahí, ¿no? Ordenamiento a nivel nacional, que es lo que garantizaría que estos temas de cambio climático puedan ser efectivos desde nuestro país. La otra escala es la que le había planteado en un momento, que es las sectoriales. Está la CAS, está Corazán, están las diferentes corporaciones que tienen que ver con el tema del agua y del drenaje sanitario y drenaje pluvial, que tienen que hacer las políticas para esos grandes territorios. Y después está la local, que son los ayuntamientos y las normativas de planeamiento urbano, que son al final las que tienen impacto sobre esos sistemas. Esas son las 3 escalas. Y lo del cambio climático, eso es una realidad. La gente cree que hay mucha gente que dice que no. No, la gente quiere asumir eso como un tema político, todo se asume como un tema político y tú asumes incluso posiciones irresponsables de negar ese tipo de cosas, como se niega un censo. Sí. ¿Verdad? O sea, tú Dios. puedes asumir políticamente lo que Valga tú la quieras. aclaración. Eso es así. Se puede ser así de irresponsable y el cambio climático existe en este país, a veces a favor y a veces en contra. Hace 20 años que no recibimos un ciclón de la magnitud del ciclón George, por ejemplo. Sí. Eso, y en Puerto Rico ha recibido 2, uno tras otro. Sí. A nosotros hemos tenido la suerte de que no ocurre. Eso tiene que ver también con el cambio climático, pero lo que estamos seguros es que va a llover más y más fuerte y con más presión. Y va a llover sobre ciudades como las que tenemos ahora, que la ciudad de Santo Domingo de ahora no es la misma de hace 20 años. Nosotros tenemos una ciudad 3 veces más grande que la ciudad de hace 25 Y más años. poblada. En población y en superficie. Y en superficie es lo peor, porque poblada quisiéramos que fueran. La ciudad del futuro es una ciudad densa y pequeña, pero con servicios e infraestructura. Y nosotros lo que estamos queriendo que la ciudad sea densa, es lo que quiere el sector privado, el sector inmobiliario. Venga, vamos a hacer ciudades densas y para ello es hacer muchas torres. Densa es el crecimiento hacia arriba. Sin infraestructura. Porque ahí es que está el problema. Lo que exige, porque les voy a decir que lo exige hasta el nivel obsesivo y hasta el nivel de interrumpir la calidad
de las políticas públicas que puedan existir en dirección de buenas normativas, el sector privado, el sector de construcción, es que empecemos a construir y después en el camino resolvamos el tema de la infraestructura. Padre. Por eso pasó lo del viernes 4. A mí no me sorprende lo que pasó el 4 de noviembre, como a ningún profesional ¿Puede pasar del algo área. peor, Marcos? Claro que sí. 9 Claro, vidas. Es que hemos venido anunciándolo hace mucho tiempo, que la permisividad y la complacencia de las alcaldías, no esta, porque recuerden, señores, que estamos hablando que tenemos un problema de 4 años, Histórico. es un problema de décadas de negligencia, de permisividad, de dejar hacer lo que a ti se te dé la gana. Ustedes van al Polígono Central y ustedes analizan la normativa vigente. La normativa vigente todavía hoy del Polígono Central es de 1998, que hay que reformarla, es verdad. Pero es la normativa, es la que hay. Todo lo que se está construyendo en el Polígono Central es ilegal. Es ilegal, claro que sí. Todo lo que se O sea, está aquí construyendo. tenemos ese tiempo que no se actualiza la ley. No se ha actualizado la normativa. La normativa Y ni de siquiera se aplica la construcción, vigente. y no se aplica la vigente. Entonces, el tipo de permiso que se está dando en el Polígono Central es un permiso que se ha acomodado a partir de que sabemos que la del 98 ya no responde a los intereses del sector construcción, pero si vamos a cambiarla, vamos a cambiarla. Y si vamos a cambiarla, vamos a prever que los sistemas de infraestructura se acomoden a eso, porque como les dije ahorita, la infraestructura sanitaria y de drenaje pluvial de Piantini, Serrayés, Naco, era para una ciudad de viviendas aisladas. Más pequeña. Con Ya menos no. infraestructura. Entonces, hay que acomodar la normativa de construcción, pero también la infraestructura. No una cosa antes de la otra. Esta ciudad tiene drenaje sanitario en los sectores más populares, Villa Juana, Villa Francisca, Ciudad Nueva, el Ensanche Osama, tienen drenaje sanitario y drenaje pluvial. Que esté en condiciones, no le voy a decir, porque esos barrios son precisamente los que han sido también abandonadas por décadas por los ayuntamientos del Distrito Nacional. Y no se le ha dado mantenimiento, ni se ha querido invertir en los barrios que realmente tienen la capacidad para soportar lo que se está construyendo en Naco. No se quiere invertir. ¿Por qué? Por un tema de estigma, de vivir en Villa Juana versus vivir en Naco. Tú prefieres vivir en Naco flotando en excremento que vivir en Villa Juana. Tú prefieres vivir en Naco con condiciones de calidad de vida peores que la de la Barquita. ¿Ok? Y prefieres vivir ahí. Yo a veces me pregunto cómo a la gente se le ocurre invertir en un sector que no tiene transportación pública, que no tiene infraestructura sanitaria de ningún tipo, que el drenaje pluvial es increíblemente rudimentario, que no tiene aceras. Usted no puede caminar en Naco, Piantini, Serrayés, usted no puede caminar ahí. Que no tiene espacio público. ¿Dónde hay un parque en Naco? Uno solo hay en Serrayés. El Parque de la Vida, donde yo corría. Que es gestado por un Entonces, que es esas gestado zonas por que los se ven vecinos. Por los vecinos que lo acomodadas, cuidan. son más vulnerables que los mismos sectores marginales, que los mismos sectores pero populares. usted oyó a Villa Juana inundándose. Entonces, ¿usted vio la zona colonial inundada? Con un drenaje del 1500. Bueno, es que el urbanismo no se equivoca. Es que la planificación no se equivoca. Villa Francisca, otra cosa, para que nadie se lo vaya a adjudicar a Trujillo, porque ahí anda gente diciendo que los barrios, mentira. Villa Francisca fue diseñada en 1912. Mira a ver quién era Trujillo en 1912. Un cadete ahí cogiendo cuarto por detrás. En 1912 se diseñó Villa Francisca y ese proyecto de Villa Francisca fue la que introdujo todo ese sistema sanitario. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, en Inglaterra, en Barcelona, fue que se empezó a planificar las ciudades para ese tema sanitario, porque las ciudades estaban creciendo y nosotros heredamos eso. Por eso Ciudad Nueva creció, Villa Francisca creció, bajo esos elementos de planificación urbana importados de España, de Inglaterra, y se aplicó. Y, por supuesto, continuó. Villa Francisca se convirtió en Villa Consuelo, Villa Juana y demás, y esas redes continuaron. Pero a partir del 1960 se paró.
Y todos esos crecimientos de Piantini, Nacos y Reyes fueron desarrollados por el sector privado sin la previsión de que fueran ciudades que iban a crecer como están creciendo ahora. Y por eso el caos, y por eso va a ser peor, porque lo que puede ocurrir puede ser peor. ¿Y qué hacer para que no ocurra lo peor? Lo que planteamos, lo que Lo que acabamos de planteaste decir. en principio. Es fundamental que atendamos el problema desde esas 3 escalas. Necesitamos una ley de ordenamiento que obligue a los ayuntamientos del país a planificar su crecimiento, porque el problema no es del Distrito Nacional solamente o de la ciudad de Santo Domingo, es de todas las ciudades y municipios que hay en el país que están creciendo igual. Vaya a ver cómo está creciendo Jarabacoa. Ustedes no se dan cuenta. Sí. Jarabacoa se ha duplicado, que es el doble de la huella que tenía hace poco. Vaya a ver lo que es Bávaro Verón. Ah, no, Así eso es. está. Bueno, entonces Está de moda. que obligue a los ayuntamientos a crecer de una manera ordenada mediante proyectos de planeamiento, no por el sector privado impulsando sus intereses, sino por los intereses de la nación. Y que obligue a ese sector privado a que los proyectos de vivienda que desarrollen no le pongan el drenaje pluvial, el drenaje sanitario que caiga en las cañadas, y en los ríos, porque ese es un problema. Usted ha dado un punto fundamental. Aquí antes, en los años 80 y 90, se hacían proyectos de 50 viviendas, 100 apartamentos. Invivienda fue una cosa extraordinaria, eran 1.500 edificios. Ahora el sector privado está haciendo proyectos de 9.000 viviendas. 9.000 viviendas, grande desarrollo en fincas privadas a 18 kilómetros, a 20 kilómetros de la ciudad. ¿Qué hacen esos desarrollos? Tiran todo ese desperdicio, lo pluvial, al entorno. Ay, Dios mío. Las escuelas que han sido planificadas para esos proyectos, para esos municipios, Predorobrán y no sé qué, que hay una escuelita planificada para ese grupo que está ahí, llegan 9.000 viviendas. ¿Y qué escuela usted cree que van a usar? La que se había planificado para ese municipio pequeño, ese distrito municipal pequeño. Entonces, ahí es que viene el tema de la ley de ordenamiento. Es lo que va a obligar a que cuando crezcamos con planes. Que no se ha aprobado, ¿verdad? Porque la están bombardeando. Ya pasó el Senado, ahora va la diputada. Hay un tema con eso. Pongan atención y escuchen bien quiénes son los que se oponen a eso. Porque es gente que se ha beneficiado tradicionalmente del desorden, económicamente y políticamente. Porque hay mucho que es desde el punto de vista político, partidista, sí, así es. Están bombardeando ese plan. Y el otro es a nivel local. Debemos entender que el crecimiento económico es deseable, pero tiene que estar acompañado del bienestar físico de las personas, dígase del saneamiento, dígase de los problemas ambientales, donde el drenaje sanitario y el drenaje pluvial son fundamentales. Entonces, yo no quiero una ciudad con grandes torres cuando no tienen ni siquiera drenaje sanitario a donde van a evacuar. Y Marco, así está ocurriendo también en Santiago. Yo estuve esta semana que acaba de concluir en Santiago y estaba pasando por una zona y de repente entró un mal olor al coso, había una cañada ahí. Es que están no solo los proyectos de generación privada, sino también la gente de manera particular, su drenaje sanitario y sus aguas servidas, todo, la tiran a las cañadas. Aquí realmente no ha habido desde el Estado una preocupación, un interés en que esas cañadas que antes eran, uno se bañaba ahí en Arroyo Salado, en el zoológico, vaya a bañarse ahí. O sea, jamás. Eso no puede ser, o sea, estamos hablando de los años 70, 80, y eso está súper poblado, la gente tira. Usted ha visto, por ejemplo, gente que espera que llueva y hace así los sacos de basura para que el agua se lo lleve. Aquí también hay un problema de educación de nosotros, que usted ve que la gente tira de los vehículos la basura. Eso es un problema también de educación y que haya medidas coercitivas fuertes con ese tema, porque la gente aquí no aprende y eso, ellos se creen que no, que es un discurso, que lo que usted dice y lo que yo secundo, eso es un discurso. Señor, no es un discurso. Usted tiene que saber que la basura que usted echa a la calle y que se la llevan por ahí, ocurre lo que pasó. Eso que está explicando el experto aquí. Entonces, realmente es un plan integral que se necesita en el país para nosotros poder, no solo para, como usted dijo,
el plan de reordenamiento territorial en Santo Domingo, sino para todo el país. Sí, sí, es que la ley de ordenamiento territorial de eso de suelo es fundamental. Y Santiago es el mejor ejemplo. El rancho está ardiendo en Santiago. Sí. Miren, en Santiago ya y Moca es una sola ciudad. Y lo que ocurre entre Santiago y Moca es que ahí existen las tierras más fértiles, no del país, del Caribe. Y eso se está llenando de casita, y nosotros estamos desperdiciando las oportunidades que nos brinda el territorio, dígase, áreas agrícolas fundamentales para la seguridad alimentaria, agua, el recurso agua, porque mientras más casita y más concreto, menos agua va al subsuelo, que ese subsuelo es la garantía de futuro de acceso a agua potable. ¿O ustedes se creen que son los ríos los que nos están garantizando el agua de aquí a 20 años? No son los ríos y los embalses. La garantía que nosotros tenemos de futuro del agua está debajo de nosotros. Y en Naco ya ustedes saben lo que hay debajo de nosotros. Entonces piense que eso mismo está ocurriendo en Santiago. Peor, peor, ¿eh? Santiago ahora mismo, le puedo decir, es una de las ciudades más ineficientes que hay en el Caribe. Porque es una ciudad de una inmensa extensión horizontal y de bajísima densidad. O sea que utiliza su suelo de una manera increíblemente ineficiente. Y el impacto que está teniendo Santiago en términos de la seguridad alimentaria del país, Santiago, Moca y todo eso, es inmenso. Y es precisamente porque no existe un modelo de organización del territorio para el futuro. Nosotros seguimos organizando el territorio como comarcas. El sistema de provincias ya es ineficiente. Ya tenemos que empezar a hablar de regiones, de metrópolis. Santiago es una metrópolis ya. Santiago no puede... que el municipio de Santiago. El municipio de Santiago no es nada. Usted puede ser alcalde en Santiago y ser mediocre, y aún siendo mediocre, la gente cree que es bueno, porque en realidad el problema es otro. Lo mismo en el Distrito Nacional, lo mismo en Verón. Bávaro, Punta Cana, Macao, Verón, Higüey, es una metrópolis. Este país tiene 3 metrópolis. Santiago es una metrópolis ya de 2,5 millones de habitantes. Santo Domingo es una metrópolis de 5,5 millones y cuidado, que es la ciudad más grande que hay en Centroamérica y el Caribe, claro, sin incluir a México, pero en Centroamérica y el Caribe solamente Ciudad Guatemala se nos acerca. Y ya no podemos seguir administrando esta ciudad a partir de jefecitos, de tribus, de 12 tribus, pues son tribus. Tienen 12 vertederos. 12 vertederos tienen, porque ahí hay interés. Vamos a hablar claro. Exacto. Entonces, no, en el país hay 350 vertederos a cielo abierto. A cielo abierto. No son rellenos sanitarios. Se habla y no se hace nada. El 90% de esos vertederos están a menos de 1 kilómetro de fuentes importantes de agua. Y el 65% de esos vertederos están sobre terreno agrícola productivo. Eso es para que usted sepa por qué necesitamos una ley de ordenamiento territorial urgente y por qué hay muchos que no les importa. Porque es difícil, vamos a estar claros. Porque la gente, porque es una ley muy difícil de aplicar. Porque la Constitución decía, tiene que ser fácil. La Constitución no dice en ningún sitio que tiene que ser fácil. Difícil es. Ahora, si usted no puede hacerlo, deje el que viene atrás que lo haga. Porque aquí hay juventud que tiene capacidad de entender eso. Así que quítese del medio, ¿verdad? ¿Usted ha visto el son famoso ese? Quítate de la vía, Perico, que ahí viene el tren. Ahí viene el tren. Pues quítese de la vía, Perico, que el tren viene y el Pero tren además, es diferente. Que ese Perico tiene una mentalidad del siglo XX y del siglo XIX. Hermano, usted ya no da para eso. Déjele eso a gente como Marcos, que está preparado, que una beca Fulbright, que no quieren ceder. A mí me ven con mi carita, pero yo son 52 que tengo. Marco, yo estoy trabajando para los que tienen 35. No te eches a tonto, Marco. Así es que lamentablemente hemos terminado esta ley de ordenamiento territorial. Esta grata conversación con Marcos Varina Uribe, san cristobalense, de la tierra del tirano, pero de gente democrática, de gente buena. Así es que vamos a concluir aquí. Muchas gracias, Marcos. Muchos elementos ahí que tienen que ver con todo esto que está pasando y con lo que pasó ese fatídico viernes 4 de noviembre. Un diluvio en el que se perdieron 9 vidas. Eso es responsabilidad del Estado, pero también de nosotros como ciudadanos. Gracias por estar ahí.
en esta entrega de reseñas. Pórtense bien, feliz resto del fin de semana y como siempre, los que quieran portarse mal, pues que le den para allá. Que nos llamen.